Estimados estudiantes, muy buenas noches. Continuando con el presente curso de Lógica de Programación, siendo hoy nuestra sesión número 4 y la última del presente curso. En la presente sesión vamos a estar tocando el tema de funciones y procedimientos. A ver, para ustedes, antes de comenzar, ¿qué serían las funciones o procedimientos? A ver, por aquí nos dice, ¿qué son las funciones a nivel general? ¿Qué entendemos nosotros funciones? En matemáticas, las funciones serían como una relación de entrada y salida. Por ejemplo, ahí tenemos una función algebraica matemática que dice función de x es igual a ¿qué? Es igual a x al cuadrado. Por lo tanto, la relación que tiene una entrada con la salida es prácticamente al cuadrado del mismo número. Como podemos visualizar en el gráfico. 1, el resultado al cuadrado sería 1. Igualmente 2 al cuadrado sería 4, respectivamente para cada uno de los números. O como también podemos visualizarlo como que como una fábrica donde vamos a tener ingresos de repente de materia prima o de repente de componentes individuales. Y al final, ¿qué vamos a obtener? Un resultado o un producto que puede ser eh, para la venta o para cualquier otro tipo, ¿no? Entonces, ¿qué hace internamente? Bueno, la máquina lo procesa, lo pasa por distintos procesos y sale un resultado. Bueno, entonces, haciendo esa analogía, funciona el procedimiento. ¿Qué es entonces en programación o en lógica de programación? Función o procedimiento nos dice es un bloque de código que realiza una tarea específica y puede ser llamado desde otras partes del programa. Esto que nos indica o en qué nos ayuda o para qué nos sirve. Normalmente una función o un procedimiento es creado para modularizar nuestro programa. ¿Qué quiere decir esto? Nos quiere decir que eh, un programa en específico tenemos, mejor dicho, podemos tener 10, 20, 100 líneas de código. Pero ¿qué sucede? En algunos casos, los códigos se repiten, ¿sí? Podemos decir, de repente, una parte, cierta parte específica, se pueda repetir, se pueda duplicar, los cuales, ¿qué sucede? Si no utilizamos funciones, tenemos que estar realizando la codificación 2, 3 o 5 veces. Entonces, para que nos ayude a codificar, a modularizar, utilizamos funciones o procedimientos para que haga una tarea en específico, lo cual nos ayuda también en la organización que vamos a tener de nuestro código para que sea más legible y más mantenible con el tiempo. ¿Ok? Pero aquí tenemos alguna relación. Hay una función, nos dice, y procedimiento. ¿Qué es o qué son en sí una función y un procedimiento? Primero vamos con el procedimiento. Dice, el procedimiento es un conjunto de instrucciones que realiza una tarea específica, pero no devuelve un valor. Aquí, por ejemplo, tenemos un ejemplo hecho en lo que nosotros estamos trabajando, PCInt, un ejemplo de cómo se puede crear un procedimiento. Algo importante que recalcar en esta parte es lo que nos dice aquí.
no devuelve un valor. Esa es la parte importante que tiene que ser de un procedimiento. Vayamos ahora a probarlo. ¿O qué partes tiene exactamente este procedimiento? Veamos primero. Ya. Tenemos la siguiente parte. Primeramente, ¿cómo se declara eh, un procedimiento? Con la palabra su proceso. ¿Estamos? Eh, Aparentemente no se está visualizando, ¿ok? Tenemos la palabra subproceso, los cuales siguen, o después de las cuales siguen, el nombre del procedimiento. ¿Estamos? Nombre del procedimiento. Y termina con fin de su proceso. ¿Ok? Dentro de los cuales vamos a tener nuestra codificación. Ok, y nosotros con Carla estuvimos trabajando hasta la sesión anterior con algoritmo, que vendría a ser nuestro programa principal o nuestra función principal o el procedimiento principal. Ok, entonces, ¿cómo nosotros lo llamamos al subproceso o al procedimiento creado? Ok, solamente le vamos a llamar con su nombre de procedimiento, seguidamente de las paréntesis. Eso indica que nosotros estamos llamando a un procedimiento en específico. ¿Con qué? Con su nombre. Ok, vayamos a crear ahora un ejemplo de cómo funciona, ya netamente en PCInt. Ok, aquí tenemos nuestro algoritmo, un algoritmo inicial, y podemos crear nuestro procedimiento en la parte inferior, donde le vamos a decir tu proceso, ¿ok? Y que nos continúa a continuación, vamos a tener que tener un nombre del subproceso. Voy a poner en este caso simplemente saludar. Y fin de su proceso. Aquí estamos creando un procedimiento para hacer algo. Y dentro de los dos, del subproceso y el fin de su proceso, vamos a tener que tener nuestro código. Bueno, la codificación que se va a tener que realizar. En este caso, si estoy haciendo de saludar, ¿qué le diré? Simplemente le puedo decir un saludo al cliente, escribir muy buenas noches. Listo. Es un saludo simple y sencillo. Ahora me dice, ¿cómo tengo que llamar para yo poder ver ese proceso o para que salude? Ok, me dice que tengo que invocar en mi algoritmo principal con el nombre del procedimiento, seguidamente de las paréntesis. Veámoslo. Me dice que dentro del algoritmo, este es mi programa principal, voy a llamar como el nombre del procedimiento. El nombre es saludar. Ok, seguidamente con las dos paréntesis, cerrar y abrir y cerrar. Al ejecutar ya me debería mostrar la ejecución. Ahí está. Muy buenas noches, como podríamos visualizar en la ejecución. Eso vendría a ser un procedimiento. Ok, en este caso no estoy obteniendo ningún valor desde ese procedimiento. Simplemente es, ¿qué está haciendo? Mostrar un mensaje, saludando. ¿Ok? Vamos. ¿Y qué es?
una función. ¿O qué son las funciones? Las funciones, nos dice por aquí, conjunto de instrucciones que realiza una tarea específica, pero devuelve un valor. En cambio, un procedimiento no devuelve ningún valor, pero una función sí. Ok, ¿y cómo se crea y cómo se emplea? Como pueden visualizar, aquí también tenemos nuestro programa principal, nuestra función principal, que vendría a ser el algoritmo, lo cual se va a ejecutar. En este caso, la función se declara como con la palabra función y fin de función. Seguidamente sigue una variable que va a retornar, seguidamente de nombre de función. Bueno, aquí tenemos un signo de asignación, en este caso, un menor que y un guión, que nos va a estar realizando la operación de asignación. Ok, y en la parte interior, al variable de retorno, tenemos que asignarle un valor, lo cual va a ser retornado hacia la función principal. ¿Ok? Vamos a hacerlo entonces. ¿Qué es lo que indicamos en esta parte? Tenemos un algoritmo principal donde se va a ejecutar. ¿Ok? ¿Y cómo creo una nueva función? Me dice de la siguiente manera. La estructura que tiene es función, nombre de la variable de retorno. Por ejemplo, yo puedo decirle suma. Eso va a ser mi resultado. Vamos a ponerle como resultado. Eso va a ser mi variable que va a retornar. ¿Ok? Seguidamente, como asignación y el nombre de la función. Nombre de la función puedo decirle sumar. ¿Ok? Seguidamente, fin de función. Es mi estructura para declarar una función. ¿Ok? Ahora, en este punto no me está retornando nada. Tengo un resultado que me va a retornar, pero no tiene ningún valor. Ok, yo tengo que asignarle un valor. Si estoy hablando de sumar, tendré que decirle que el resultado va a ser igual a 4 más 5. Algo sencillo. ¿Ok? Entonces, el resultado, ¿qué valor va a tener? Va a tener un valor de 9. ¿Sí? Ok, pero como yo lo invoco en la parte principal, ¿cómo yo le llamo a este punto? A este punto tengo que llamar con una asignación, con un operador de asignación. Para ello voy a definir una variable, definir suma como entero. ¿Ok? Y la suma, ¿de dónde voy a obtener el valor para la suma? Ok, de mi función sumar. ¿Ok? De mi función sumar. ¿Qué le voy a decir? Suma va a ser igual a ¿qué? A sumar. Es lo que me dice en esta parte. Me dice que tengo que llamar el nombre de la función seguidamente de los dos paréntesis. ¿Ok? Suma va a ser igual a sumar. Paréntesis y ya debería tener en mi variable suma el valor de 9. Ok, para yo mostrar algo, tengo que decirle escribir. Escribir, suma. Listo. Ahora voy a ejecutarlo, a ver si es cierto. Ahí está. Puedo decir que en esta parte ya me está ejecutando. ¿Qué dice? El valor es 9. ¿De quién? De la variable suma. ¿Pero de dónde está obteniendo? De nuestra función sumar.
Pero aquí hay un detalle, me dicen, por ejemplo, la pregunta sería de repente, ¿por qué estás asignando un valor en esta parte? No hay manera de yo de repente pasar las variables que quisiera o ingresar desde el teclado la variable. Si es posible. Para ello, vamos a ver el siguiente caso, los parámetros. Lo importante de esto, ya sea procedimiento o ya sea una función, reciben parámetros. ¿Ok? ¿Qué nos dicen los parámetros? Me dice, los parámetros de una función son valores que pasan a un subproceso para que se pueda realizar su tarea con diferentes datos de entrada. Ok. Las variables permiten que una función reciba información desde el contexto del que es invocado. Ok. ¿Y qué nos dice? Lo que otorga flexibilidad para trabajar con distintos valores sin modificar la estructura interna. Ok. Un subproceso, ¿cómo cambia la estructura? De la siguiente manera. Si en la anterior solamente teníamos el nombre del procedimiento, en este caso tenemos nombre del procedimiento y entre paréntesis tenemos los parámetros. ¿Cuántos parámetros podemos tener? Las que queramos, pero separados por una coma. ¿Ok? Parámetro 1, coma, parámetro 2. Veámoslo entonces. En el mismo ejercicio anterior de saludar. Ok, tengo en esta parte, vamos a hacer con procedimientos, después hacemos con una función. ¿Ok? Un subproceso, un procedimiento, saludar. Yo quiero que me salude a un nombre específico y el nombre quiero ingresar desde el teclado. Ok, entonces me dice, voy a pasarle un parámetro y el parámetro va a venir dentro de las paréntesis. Ok, en este caso puedo decir el nombre. ¿A quién voy a saludar? Nombre. Ojo, esto se convierte, el parámetro se convierte en una variable. Entonces, como respuesta le puedo decir, muy buenas noches, estimado, y le paso el nombre. Ok. ¿Y cómo cambia mi invocación en esta parte? Ah, en esta parte tendría que pasarle un nombre dentro de las paréntesis. Si aquí tengo un argumento, un parámetro, arriba también tengo que tener un parámetro. Puedo decirle, estimado Edward, ok, le estoy pasando un valor. Vamos a ejecutarlo. ¿Qué nos sale? Aquí tenemos. ¿Qué me dice? Muy buenas noches, estimado Edward. ¿Sí? Ya está. ¿Qué está realizando? El parámetro que estoy pasando, el valor que estoy pasando en esta parte, me lo está concatenando en la escritura. Ok, pero yo quiero ingresar este valor desde el teclado. Ok, tengo que capturarlo entonces en otra variable. Le diré lo siguiente. Primero voy a definir la variable nombre, nombre como carácter. Listo. Y voy a ingresar desde el teclado como leer nombre. Listo. Y en este caso ya no voy a pasar un valor, sino esa variable que yo estoy leyendo desde el teclado. Ok, le diré nombre, nombre de nombre. Ahora sí, pero antes le voy a decir al usuario que tienen que ingresar. Para ello voy a darle un mensajito. Escribir, ingrese su nombre. Listo, ahí tenemos. Vamos a ejecutarlo entonces.
Ahí está. Me dice ingrese su nombre. Ok, voy a ingresar, por ejemplo, puedo decir Mariano. Ok, me dice, muy buenas noches, estimado Mariano. Ok, entonces, ¿qué está tomando? Ya está tomando lo que yo estoy ingresando por el teclado. Ok, ¿y cómo es en una función? Bueno, en la función es de similar manera. Veámoslo ahora en esta función sumar. Ojo, aquí estábamos asignando los valores de manera estática, o sea, asignando al programar. Pero yo quiero que me sume cuando yo ingrese por el teclado. Ok, yo puedo decir lo siguiente. Voy a definir suma como entero, número 1 como entero y también número 2. Ok, esa es mi función principal. En esta parte voy a decir eh, función suma. Ok, en la función principal declaré dos variables como entero, los cuales voy a ingresar por el teclado. Le diré leer número 1 y leer número 2. Ok, pero en cada uno de ellos le voy a mandar un mensajito al usuario para que ingrese. Le diré escribir ingrese el primer número. Listo. Después de que haya leído el primer número, otro mensajito que le diga escriba el segundo número. Ingrese el segundo número. Ok. Ahora, una vez que tengo los dos números, tengo que pasar igual que el procedimiento por este punto. Número 1 y el número 2. Número 1, coma, número 2. Hasta este punto, ¿qué error tengo? Ah, en esta parte estoy modificando, pero mi función sumar aún no puede recibir parámetros. Ok, entonces, ¿cómo tengo que hacer? Me dice de igual manera, mi nombre de función, después del nombre de función va a cambiar paréntesis y los parámetros que yo desee. Ok, en la función, en el procedimiento, ejercicio anterior, solamente se agregó un parámetro, que es el nombre. Ok, en este caso tengo que agregar dos parámetros, o dos o más, ¿no? En este caso solamente necesito dos números, o mejor dicho, necesito sumar dos números. Ok, para ello voy a pasar dos parámetros, número 1 y número 2. ¿Estamos? Ok, y el resultado va a ser igual a ¿qué? Al número 1 más el número 2. Ok, hasta este punto debería funcionar. Vayamos a ver si realmente funciona. A ver, ahí tenemos. Ingrese el primer número, un 30. Ingrese el segundo número, 55. Como resultado yo debería tener un 85. Ahí está. Tengo el 85. Ok, hasta este punto. ¿Tienen alguna consulta, duda? Pueden activar su micrófono o pueden escribirme al chat. Mientras tanto, de repente voy a estar aclarando en esta parte. A ver, si bien en esta parte, bueno, igual, lo que tenemos que tener en cuenta en esta parte es lo siguiente. El nombre que vayamos a poner, donde estamos declarando nuestra función en los parámetros, tiene que estar igual
de lo que vamos a estar usando. Si aquí yo pongo número 1, también tengo que escribir de igual manera en esta parte. ¿Qué sucede si yo, por ejemplo, me equivoco por una letra? PCInt no me da un error, pero el resultado no es igual. Veámoslo. ¿Qué me dice por aquí? Ingresa el primer número, 55, 10. El resultado me dice que es 10. Ojo, no me dio ningún error. Pero ¿por qué el resultado es 10? Ok, es que PCInt lo toma como esta parte una variable independiente. ¿Ok? Y una variable independiente tiene un valor por defecto de 0, lo cual hace que el primer número hemos pasado 55. Ok, pero no estamos utilizando en ninguna parte. Bien, ¿y qué pasa con el número 2? Eso sí estamos utilizando. Que hemos pasado por el número 2 un valor de 10. Más el 0, el resultado es 10. Ok, por eso hay que tener en cuenta en usar las variables correctamente. Los nombres más que todo al momento de tipear, de codificar. Ok, esto pasa en PCInt. Pero en otros lenguajes de programación, normalmente el editor de código o el IDE te ayuda en esa parte. Cuando no está declarado, te salta un error al momento de codificar, no al momento de ejecutar. Por ejemplo, ahorita a la ejecución no salió el resultado. ¿Por qué? Simplemente le faltaba una letra. Listo. Si tienen alguna duda, consulta, escríbame al chat o pueden activar su micrófono. Bien, ahora sí realizamos alguno de los ejercicios. ¿Qué nos dice por aquí? Escribe un programa que solicita al usuario el ancho y la altura de un rectángulo y utilizando un procedimiento llamado calcular área de rectángulo, imprima el área del rectángulo. Ojo, nos está diciendo que hagamos un procedimiento, no una función, un procedimiento. Bien, entonces, realicémoslo. Ok, necesito el algoritmo principal que se va a ejecutar y luego necesito un procedimiento. Su proceso, ok, como nombre que va a tener, me dice que va a tener calcular área de rectángulo. Ok, calcular área de rectángulo. Ok, ¿va a pasar o va a tener parámetros? Sí. ¿Por qué? ¿Qué información necesito para sacar un área del rectángulo? Sería, ¿qué sería? El ancho por el largo. Ese sería para sacar el área del rectángulo, ¿cierto? Ok. Entonces, voy a tener que tener los parámetros como ancho y largo. Ok. Ahora, ¿qué me dice aún? Bueno, imprime el área del rectángulo. ¿Cómo yo saco el área del rectángulo? Ok, voy a definir una variable área como, en este caso, real. ¿Ok? ¿Por qué? Porque real sabemos que acepta valores de tipo decimal. ¿Ok? Ahora, el área va a ser igual a qué? Al ancho por el. Listo. ¿Y cómo imprimo? Imprimo como escribir. En este caso le voy a dar un mensajito. El área del rectángulo es
coma, área. ¿Ok? Listo. Hasta aquí ya está nuestra función calcular rectángulo. Ahora, ¿qué nos falta? Invocar en la función principal para obtener el ancho y el largo. Ok, por ello voy a definir variables. Definir como real. Ok, ahora, ¿qué voy a hacer? Ya sabemos, voy a enviar un mensaje al usuario. Ingrese el ancho del rectángulo para que sepa que está ingresando el cliente o el usuario. Ok, ahora voy a obtener el ancho. Leer ancho. Listo. Otra vez voy a enviar un mensajito al cliente, al usuario. Ok, ingrese el largo del rectángulo. Y voy a decir que lea. Ahora sí, ¿qué tengo que hacer? Invocar o llamar a mi proceso, a este aquí. ¿Cómo hago? Con el nombre del proceso. Calcular área rectángulo. Y como parámetro voy a pasar lo que yo obtení o lo que obtengo desde el teclado. El ancho primero y el largo. Listo. Hasta ahí estaría resuelto mi ejercicio. ¿Estamos? Veámoslo si realmente funciona. Ahí está. A ver, ingrese el ancho del rectángulo. 20 y de largo que sea 30. ¿Cuánto sería el área? Sería 600 porque 20 por 30 es 600. Ok, ya tengo el resultado de mi ejercicio. Ok, hasta este punto, si hay alguna consulta, pueden preguntar o pueden escribir al chat. Sigamos con el siguiente. Este sí está un poco largo, pero veámoslo. Me dice que escriba un programa que solicita al usuario tres lados de un triángulo. Ok, vayamos poco a poco. Tres lados de un triángulo. Ok, vayamos con esa parte. Me dice que ingrese los tres lados del triángulo. Para ello voy a definir lado 1, lado 2, lado 3, que serían los lados de un triángulo. Voy a definirlo como enteros, para que no se me haga muy complicado. Listo. Ahora voy a ingresar los lados. Ingresar o escribir, ingrese el lado A del triángulo. Listo. Leer L1. Igualmente para los demás. Vayamos a simplemente para agilizar. Vamos con los demás lados. Lado B, que vendría a ser el lado número 2. Lado C, que vendría a ser el lado número 3. Ok. Ahora, hasta este punto, ¿qué hice? Dice solicitar al usuario los tres lados del triángulo. Hasta este punto ya está. Ok. Ahora, ¿qué me dice? Verifique si estos forman un triángulo válido. Allá, tengo que verificar si hacen un triángulo válido. Me dice, crea una función llamada verificar triángulo. Ojo, es una función. Sabemos qué función. Vamos a ver. Declarar función. Ok.
Vamos ahí. Una función se declara con la palabra función. Ahora, la variable de retorno. Vendría a ser resultado, ¿ok? Después un menor y un guión para darle una asignación. ¿Qué más? Nombre de mi función. Y me está dando el nombre de la función. Verificar triángulo. ¿Ok? Verificar triángulo. Vamos. ¿Va a tener parámetros? Sí, porque tengo que pasarle los tres lados que tiene un triángulo. Ok. Lado 1, lado 2 y lado 3. Hasta ahí va. Ok. Vamos a decirle fin función. Listo. Ojo, siempre hay que terminar, aperturar con función y terminar con fin función. Vamos. Sigamos leyendo. Dice, el programa debe comprobar que la suma de los dos lados menores es mayor que el tercer lado mayor. Ok. Que es la condición necesaria para que los lados formen un triángulo válido. A ver, nos dice lo siguiente. Veámoslo. No me está permitiendo, un momentito, un momentito. Ya, vayamos a hacerlo con esto. A ver, ¿qué nos indica esto? Lo siguiente. Si tengo un lado, de este lado, con valor, digamos, 7, tengo por este lado un valor de 10. ¿Cuánto suman en ambos? 17. Ok. ¿Qué pasa si esto tiene 40? Ok, vayamos de la siguiente. A ver, por este lado tenemos 10. Por este lado tenemos 7. Y por este lado tenemos 40. Ok, ¿qué sucede? Si ponemos en perspectiva, pasa lo siguiente. Tendríamos una línea de 10, una línea de 7 y una línea de 40, los cuales formará un triángulo. No, imposible. ¿Por qué? Porque los dos menores, aunque sumando ambos, no alcanzan al extremo de extremo. ¿Qué necesitamos para que forme un triángulo? Que uno de ellos, o mejor dicho, los dos menores, prácticamente estamos hablando de estos dos pequeños, la suma de estos dos pequeños, sean mayores ¿a quién? Mayores a este mayor. Entonces, si aquí tenemos 40, en un lado tenemos 10, ¿cuánto necesitamos como mínimo para que forme un triángulo? Si hablamos de decimales, podríamos decir que mínimo necesitamos ¿cuánto? Necesitamos un 30.1. ¿Estamos? Con eso hace que 30.1 más 10, ¿cuánto equivale? 40.1. Y cumple la condición, ¿para qué? Para que formen un triángulo. Porque la suma de ambos es mayor que el lado mayor. Eso es lo que necesitamos verificar con nuestro programa. Ok, ¿cómo hacemos entonces? Ah, entonces, ¿qué tengo que hacer? Primeramente, saber el lado mayor. Ok, después
verificar si la suma de los menores es mayor que el lado mayor. Ok, tengo dos pasos. Primero, ¿cómo puedo yo saber cuál de los tres es el lado mayor? ¿Por qué? Porque simplemente voy a ingresar los lados, pero aún no sé qué lado es mayor. Ok, para ello normalmente se utiliza una variable auxiliar, que vendría a ser definir mayor, a ver, definir mayor como, bueno, estoy pasando como, a ver, ¿qué estamos declarando arriba? Entero, ok. Vamos a declarar también entero, así de simple. ¿Qué le digo? Voy a asignar primeramente uno de ellos al mayor. Ok, voy a decirle, mayor que empiece, ¿por qué? Que empiece por el lado 1. Ya está. Ahora, ¿qué tengo que decir? Tengo que preguntar si mayor es mayor que el lado 2. ¿Ok? Ojo, mayor, estoy preguntando, si mayor es mayor que el lado número 2. Ok, si el mayor actual, que vendría a ser el lado 1, es mayor que el lado 2, ¿qué sucederá? Allá, el mayor, el nuevo mayor será el lado 2. Ok, mayor va a ser el lado 2. Ok, y si no es así, y si no, ¿qué sucederá? Ah, tengo que preguntar otra vez. Si mayor, en este caso ya, para el otro lado, si mayor es mayor, ojo, este si no, no va. Voy a preguntar afuera, otra vez, si mayor es mayor que el lado 3. Ok, igual. Entonces, ¿qué va a suceder? El nuevo mayor, ¿quién va a ser? El lado 3. Ok, hasta este punto ya tendría, ya sabría quién es el lado mayor. Si el L1 es lado mayor, entonces, ¿qué sucederá? Mayor va a ser mayor que el lado 12. Ok, aquí hay un error. Si cumple la condición, ¿qué va a hacer? ¿Va a ser asignarse? No. Deberíamos preguntar al revés. Si mayor es menor que el lado 12. Lado 2, ¿cierto? Ok. Igualmente en esta parte. Si el mayor actual es menor que el lado 3. Ah, eso sería la pregunta correcta. ¿Ok? Listo. Si el mayor es menor que el lado 2, ok, entonces el nuevo mayor sea lado 2. Igualmente abajo. Ok, hasta este punto ya tengo el lado mayor. Ahora, ¿cómo hago la suma de los dos menores? ¿Cómo hago la suma de los dos menores? ¿Qué pasaría si sumo los tres? Sería la suma de todos los lados, ¿cierto? Ok. ¿Y cómo hago solamente para sumar los dos lados menores? Lo que haría es lo siguiente. Ok, voy a definir otra vez como suma un entero. Le diré, suma va a ser igual a ¿qué? A los tres lados, ok. Simple y sencillamente, porque
De los tres, no sé quién es mayor o menor. Solo sé que en la variable mayor o may tengo el valor máximo, el valor mayor, pero no sé cuál de ellos es. Entonces hago simple. Lado uno más lado 2 más lado 3. Ahí está. Tengo los tres lados sumados y voy a restar el lado mayor. Voy a restar el lado mayor. Y con ello, ¿qué me queda? La suma de los dos menores. Ok. Ahora me dice que tengo que retornar si forman un triángulo o no. ¿Y cuál es la condición? La condición me dice verificar si la suma de los dos menores es el mayor al lado mayor. Ok, entonces diré lo siguiente. Otra vez voy a hacer condicional. Le diré si el lado mayor es mayor a la suma, entonces, ¿qué será? El resultado será, en este caso voy a retornar valores lógicos. Verdadero. Listo. ¿Y qué pasa si no lo es? Y si no, el resultado será falso. Listo. ¿Y esto cómo lo voy a usar? Ojo, hace rato, en el ejercicio anterior, mis respuestas eran valores numéricos. Pero en este caso, ¿qué son? Valores lógicos. Ok, ya tengo mi función, verificar triángulo, entonces diré lo siguiente. Voy a definir resultado como lógico. ¿Por qué? Porque voy a tener un valor verdadero o falso. Ok, diré lo siguiente en esta parte. Resultado va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a verificar triángulo y voy a pasar los lados. Lado 1, lado 2 y lado 3. Ok. Ojo, ahora tengo que mostrar el mensaje, si realmente eh, es un triángulo o no. ¿Y cómo sé? Si la respuesta que viene ahí es verdadero, entonces, ¿qué va a ser? Un triángulo correcto. Ok, y si no, no forman un triángulo, así de sencillo. Vamos, le diré si resultado es verdadero, ojo, ahí analiza, entonces, ¿qué será? Le diré es los lados conforman un triángulo. Y si no, ¿qué pasa? Simple y sencillo, no conforman un triángulo. Los lados no forman un triángulo. Listo. Vayamos a ver si realmente funciona. ¿Ok? Aquí tengo, ingrese el lado A del triángulo. ¿Ok? Vamos a darle un 25. El lado mayor que sea un 40. ¿Cuánto me falta para que sea un triángulo? A ver. Mínimo 16, ¿cierto? Con 16 hacen un 41. Ok. Me dice, ok, ¿qué sucedió aquí? Los lados no forman un triángulo. A ver, veamos. Deberían formar. A ver, veamos qué sucede.
Ah, ok. Esto debería ser al revés. El mayor debería ser menor a la suma. Ok, ahí estaba el error. Ejecutemos de nuevo. Vamos con el lado, primer lado, 25, 40 y 16. Me dice, los lados conforman un triángulo. Ahora, unos números que no formen un triángulo. Vamos, el primer lado que sea 5, el segundo lado que sea 10. Ahí tenemos ¿cuánto? 15. Para que no forme un triángulo, que sea un 20. Ojo, la suma de los menores es 15 y el lado mayor es 20, lo cual no deberían formar un triángulo. Ahí está. Los lados no forman un triángulo. Ahí tenemos nuestro ejercicio resuelto. Ok, hasta este punto. Si tienen alguna duda, consulta, no duden en escribir en el chat. Ok, aquí tenemos otro ejercicio que nos dice que escribe un programa que pida al usuario que adivine un número secreto. Ojo, esto ya lo hemos hecho en la sesión anterior. Eh, ¿Cuál es la diferencia entre el ejercicio anterior y ahora? O este de aquí. La única diferencia es que en este caso vamos a utilizar una función azar. Ok, ¿qué es esa función? Para ello, vamos a centrarnos en esta parte de PCInt. PCInt y la mayoría de los lenguajes de programación tienen funciones predefinidas. ¿Ok? ¿Qué es eso? Ojo, en esta parte de repente no sale cuando ustedes están practicando. Aquí abajo tenemos operadores y funciones. Cuando abrimos ese apartado, nos dice que tenemos operadores algebraicos, suma, resta, multiplicación, división, potencia, módulo, ¿ok? Operadores lógicos y o no, que lo hemos visto, operaciones relacionales o de comparación, mayor, menor, igual, ¿ok? Y aquí tenemos funciones, funciones matemáticas, absoluto, truncado, ahí tenemos varias funciones. Podemos decir que vienen netamente con PCInt. Y así como los lenguajes de programación tienen sus propias funciones ya hechas. Ok, en este caso, también tenemos función de cadenas, longitud, subcadena, concatenar, entre otras. Ok, y el que vamos a usar está en otras funciones, azar. ¿Qué nos devuelve esto? Nos devuelve un número aleatorio. Ok. Un número aleatorio justo cuando nos posicionamos adentro me dicen, hay un mensajito, azar, me devuelve, dice, retorna un número aleatorio de 0 y n-1. A ver, vayamos a usar. Si nosotros queremos usarlo, simplemente vamos a darle doble clic. ¿Ok? Ahí está. Me dice, azar, me pone un argumento de entero positivo. Ok, voy a decirle un número, declarar, definir número aleatorio como entero. Ok, y esto va a ser asignar, pues una función. Una función me devuelve un valor. Ok, número aleatorio va a ser igual a qué? A azar de cuánto. Me dice que va a ir de 0 hasta n-1. ¿Qué quiere decir? Si yo le pongo aquí un 10, ¿de qué a qué irá?
el número aleatorio. Será desde 0 hasta 9. ¿Y por qué no hasta 10? Porque me dice que es n menos 1. Prácticamente estamos diciendo 10 menos 1. Ok, yo quiero hacer desde 0 hasta 100. En este caso me dice de 1 hasta 100. A ver, ¿qué me dice el ejercicio? Me dice que vaya de 1 al 100. Ok, pero me dice que en este caso me devuelve de 0 al n menos 1. Ok, tendría que poner 100. Ok, pero no va a salir el valor 100. Saldrá el valor 99 como máximo. Ok, ahora, si pongo esta parte, 101, ok, mi valor máximo será 100. Pero ¿qué sucede? Puede que me salga también el valor 0. Ok, ¿eso cómo puedo solucionar? Ok, simplemente yo le digo que el valor máximo, claro, el valor máximo sea 99, pero para que sea 100, le voy a dar número aleatorio, va a ser igual a el valor que me dio el azar, número aleatorio, num más 1. Ahí estaría cumpliendo yo mi objetivo. ¿Por qué? Porque si me sale 0, va a agregar 1. Entonces, valor mínimo va a ser 100. Ahora, mejor dicho, valor mínimo va a ser 1. Ok, ¿qué pasa si me sale valor máximo, que es 99? Más 1 va a ser 100. Ahí está cumpliendo mi ejercicio. Ok, ahora, este es para adivinar, ok. No creo que nos alcance tiempo para resolver todo. Simplemente esto sería cuestión de agregar al ejercicio de la sesión anterior. En la sesión anterior se ha resuelto este ejercicio, simplemente que se agregó la función azar. ¿Estamos? Ok. Ahora, de repente la pregunta es lo siguiente. Ya programé mi ejercicio en PCInt, pero ¿cómo yo puedo saber cómo programar lo mismo en otro lenguaje de programación? De repente Java, C Sharp, de repente me dice en JavaScript, ¿cómo lo puedo hacer lo mismo? Por ejemplo, este ejercicio, ¿cómo lo puedo hacer? Ok, para ello, esta herramienta PCInt nos ayuda bastante. ¿En qué modo? En que tenemos la opción de visualizar o exportar cómo estaría programado en otro lenguaje de programación. Justamente ese quedamos, bueno, les dije que les iba a mostrar, ¿ok? Entonces, vayamos hasta archivo, exportar y vista previa. Ok, en esta vista previa, ok, ahí está, aquí tengo, ok. Me avisan si pueden visualizar, a ver, me confirman por favor. Sí se está visualizando, ¿verdad? Ok, en esta parte me está generando, por ejemplo, un código que de repente no se le entiende mucho. Pero ¿de qué lenguaje estamos hablando? C++. En esta parte yo puedo elegir qué lenguaje quiero yo. Ahí tenemos para C Sharp, JavaScript, Java, PHP, Python, entre otros, hasta Visual Basic.net. Veamos cómo se puede visualizar o cómo se puede ver en JavaScript. Cambio, está actualizando y puedo ver de esta manera. ¿Ok? ¿Y cómo lo puedo ejecutar si está en Java?
Ok, la manera de ejecutar sería en un navegador. Vamos a hacer lo siguiente. Este es solamente como muestra, no es nada de una clase específica. En un navegador, si tú presionas F12, se va a abrir una consola, ¿ok? Una consolita que tenemos en esta parte. Podemos escribir nosotros el código que queramos. En esta parte yo voy a pegar el código que me está dando esta parte. A ver, me dice aquí, ahí está. Todo esto me está dando PCIN. Copio y pego en esta parte. ¿Ok? ¿Qué está pasando? Ok, vamos. Bueno, no me dejan dejando. Ok. Simple y sencillamente no me deja. Pero podemos ejecutarlo. Vamos a ver. Vamos a ejecutarlo entonces en JavaScript Online. Ahí está. Listo, ahí, aquí tenemos. Vamos. Vamos a copiar. Ok. Pegamos en esta parte. Podemos ejecutar. Un momentito. Ok. Voy a ejecutar sin título. Ahí está, me está pidiendo el valor número 1. Ok, no está generando de manera automática. Pero podemos probar de esta manera en los distintos lenguajes de programación. O también en C Sharp Online para C Sharp. Ok, vamos por aquí. Ahí está. Aquí vamos a ejecutar lo siguiente. A ver, veamos. Tenemos para C Sharp. Ahí está. En este caso voy a copiar simplemente la parte del main. Ok, para esta parte. Ya. Y una función que vendría a ser esta parte. Stateful function. Ya. En la parte de abajo. Ya está. Vamos a ejecutar. Ahí está. A ver. Ah, ok. Siempre tiene algunos errores en esta parte cuando hay una conversión, pero una vez que ustedes ya tengan conocimiento de cualquier lenguaje de programación, ya van a detectar de repente algunos errores que tiene. Claro, no es perfecto, pero funciona. Ahí está. Me está diciendo ingrese el número del triángulo. 15, 16. Para que sea un triángulo tengo que poner un número que esté entre esos valores. 16. Me dice, los lados forman un triángulo. Ya estoy ejecutando en otro lenguaje de programación. ¿Ok? De esta manera, yo puedo convertir lo que yo hice en esta parte a cualquier otro lenguaje de programación. Y otro es lo siguiente, de repente nosotros nos hemos enfocado hacia dónde, hacia codificar de manera escrita. Pero hay otro modo de utilizar esta herramienta PCIN, de modo que podemos visualizar
de manera de diagrama de flujo. Diagrama de flujo, ahí tenemos. ¿Estamos? Y te podemos arrastrar de repente de distintos elementos para interactuar con esta diagrama. Por tema de tiempo, que ha sido reducido el tiempo del curso que hemos tenido, mayormente nos hemos enfocado en la parte de codificación. Listo, jóvenes. Hasta aquí. ¿Tienen alguna pregunta, consulta o duda? Ya. Para finalizar, voy a terminar con esto. Cuando usamos procedimientos, ok, cuando yo no necesito un valor como retorno, cuando quiero agrupar conjunto de acciones que estén relacionadas para reutilizar mi código para que se pueda eh, eh, ser visible, ser mantenible en el tiempo. ¿Qué más? Deseo estructurar mejor mi código. ¿Por qué? De repente tengo 20, 30, 100, 200 líneas de código que en algunos casos se van a repetir, los cuales es bueno separarlos en funciones para no estar ya programando 2 veces, 3 veces el mismo código. Ahora, ¿cuándo usar funciones? Las funciones vamos a usar cuando necesitamos devolver un valor como resultado, como hemos estado haciendo. Cuando la tarea se considere como un cálculo o una consulta, que necesitemos obligatoriamente un resultado. Cuando deseamos reutilizar la parte lógica en lugares múltiples del código. Eso sería cómo usamos las funciones. En conclusión, eh, ya sea procedimiento, ya sea una función, son para ejecutar tareas, son para agrupar nuestros códigos para que sea nuestro código más modularizado y más legible para su mantenimiento. ¿Ok? Gracias, estimados estudiantes, por estar en el presente curso de lógica de programación. Con esto terminamos y para su certificación pueden comunicarse al WhatsApp que está en la siguiente presentación o al número 961-538-094. Muchísimas gracias, que tengan muy buenas noches. Ahí les dejo, de repente quieren, de repente hay algún comunicado de la parte de administración. Muchísimas gracias. Buenas noches. Buenas noches, profesora Pasa. Si